Buenas noches, amigos de Pulso Rival. Pónganse cómodos una semana más, un lunes más en vuestros hogares para tocar esos deportes que no todas las televisiones se atreven a mencionar. Aquí en esta casa, en Asturias, sí nos atrevemos, no tenemos ninguna cortapisas. Y hoy vamos a hablar de una disciplina que a mí me encanta. No es la primera vez que la traigo al programa y seguramente no será la última. Y sin más dilación paso a presentar a Iván Rodríguez Zapico, que es instructor de Krav Maga y otras disciplinas deportivas. ¿Qué tal? Muy buenas, bien. Iván. ¿Qué te cuentas? Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Gente de la casa, sabemos que estás también trabajando ahí fuertemente en Pasión Cofrade, programa de la casa. Es un gusto estar aquí, hombre. Que dentro de poco tienes ya un poco ahí Semana Santa a la Pues vuelta de la esquina, ya empieza ¿no? la cuaresma, el 14 de febrero, o sea que ya Claro. estamos ahí a tope con el tema. Así que estar atentos. Tengo aquí en mis manos una navaja, porque va a ser uno de los temas que vamos a tocar. Va a ser el tema de las agresiones en la calle. ¿Qué hacer cuando nos encontramos, ¿no? Cuando vamos paseando por la calle y en un momento determinado nos podemos encontrar con alguna circunstancia de peligro? Pero antes de meternos en harina, quiero que me cuentes, Iván, un poco el tema de Krav Maga. Hay gente que ya lo conoce, pero para los que no conozcan la disciplina, un poco por encima, ¿qué engloba? Bueno, Krav Maga es un sistema de combate, un sistema de defensa que proviene de Israel y es, pues bueno, su disciplina, digamos, oficial de combate y defensa. Son tres cosas: es un deporte de combate, es un arte marcial y es un sistema de defensa. Date cuenta que desarrolla todo la pragmática y el pragmatismo, o sea, va digamos, a lo práctico. Y por eso es el éxito que está teniendo de cara en cuanto a la defensa. Porque una cosa es una competición y otra cosa es una situación de defensa concretamente. Claro. Donde evidentemente entran en juego otra serie de cosas. Mientras que nos vamos un poco poniendo en situación, vamos a pinchar unas imágenes que tenemos en pantalla. Te quería preguntar, Iván, el tema del Krav Maga de cara al Cuerpo Nacional de Policía, ¿cómo está instituido? ¿Es algo importante dentro Bueno, vamos a ver, como disciplina pertenece por dictamen del Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española de Lucha Sí. y sus federaciones territoriales. Vamos a ver, evidentemente hay mucha gente por ahí impartiendo Krav Maga que no está capacitado para hacerlo, porque todo esto empieza, digamos, hace unos 15 años por ahí, Sí. de la que empezamos a España los primeros instructores, y evidentemente tuvimos que formarnos fuera. No había aquí, entiendo que no había aquí en de hecho, España nosotros nos formamos en Francia, en París, y luego en Madrid. Sí. Y entonces a partir de ahí pues empieza a surgir gente de un lado, de otro, ya sabes. Pero ¿qué pasa? Que entonces queda escrita como disciplina de la Federación Española de Lucha, con lo cual todos los entrenadores que estén impartiendo por ahí Krav Maga y no estén titulados y colegiados por la Federación Española de Lucha o por sus federaciones territoriales, están cometiendo evidentemente un tema de intrusismo. Claro. Y aparte, pero bueno, eso se da mucho en el mundo de las artes marciales. Quiero decir, date cuenta que nosotros ejercemos una actividad profesional. Ojo, que la gente, o sea, un profesor de judo que esté dando judo, Sí. Si hay una lesión y luego hay una demanda y demás, lo primero que va a pedirle Una el responsabilidad. señor de la toga, Sí. que al final cualquier mala praxis pasa por el señor de la toga, Claro. pues va a pedirle que esté titulado y colegiado. Para estar colegiado tienes que estar titulado, o sea, es una actividad profesional. Sí, sí, Tenemos claro. que tener un número de colegio profesional Y como está tiene un regido por- arquitecto, claro. ¿vale? Donde va tu seguro de responsabilidad civil. Claro. O sea, que ojito con las cosas. Sí, y sí. hemos notado que, bueno, que hay mucho intrusismo por ahí, pero bueno, es muy fácil contactar con la federación de lucha correspondiente, en este caso la asturiana. Y ahí estará el Llega listado la de los madrileña, ahí está el profesores. listado de los Claro. profesores que están formados y oficiales. Vale. Una vez que estamos ya presentando el tema del Krav Maga, os enseñaba ahora al principio el tema de la navaja. El objetivo que quiero conseguir yo con este programa, todos que estáis en casa, es saber cómo hacer frente ante una agresión, ¿no? Iván, te tenemos aquí y queremos aprovechar la ocasión para que nos expliques un poco. Quiero empezar por el previo, ¿no? ¿Qué hacer o qué no hacer para evitar según qué situaciones? Es decir, todo el mundo sabemos que vivimos en una ciudad que no es muy peligrosa. Por suerte Asturias no es una región que tenga unos índices altos de delincuencia, Exacto. pero hay determinadas situaciones que deberíamos evitar. Sobre todo dirigido al público femenino, que sé que me veis en casa, fines de semana y demás. ¿Qué situaciones de riesgo se pueden vivir o se pueden crear que podríamos incluso evitar, ¿no? Cuéntanos un poco por encima. Bueno, vamos a ver. En eso que me estás tú comentando entra
entra en faceta una palabra que es la prevención. Claro. Eso es importantísimo, o sea, es prevenir, más vale prevenir que lamentar. O sea, el refranero español ya sabes que es muy sabio en cuanto a esto. Y en cuanto a la prevención, pues es aplicar un poco cosas de lógica, ¿no? Claro. Y sentido común. En cuanto a la prevención entra también, por ejemplo, precisamente el estar preparado mentalmente y físicamente para poder responder a una agresión. Claro. Vamos a ver, una defensa exitosa depende de 3 factores fundamentales, que son la psicología de la víctima, ¿Sí? la psicología del agresor y la efectividad de las técnicas o la efectividad a la hora de la defensa. La psicología del agresor, vamos a ver, nosotros no podemos influir en ella porque es la que es. Sí. Si te das cuenta, muchas veces se dan situaciones, por ejemplo, de cómo una persona que es ducha en diferentes sistemas de combate o artes marciales, un cinturón negro, por ejemplo, en un arte marcial, y de repente, que digamos que por un minundi de la calle, ¿no? Pues tiene una derrota, para que me entendamos, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Eso por qué es? Pues porque es la psicología del agresor, es la determinación que tiene. Es, por ejemplo, lo que tienen los grandes campeones, vamos a hablar del boxeo, ¿no? Que aparte de ser técnicamente buenos, con otra gente que pelean, que son técnicamente tan buenos como ellos, pero hay una cosa que le falta, que se llama instinto asesino, que es las ganas de ganar. O sea, la determinación, tanto para agredir como para defenderse, es fundamental. Eso nosotros no podemos entrar en ello, ¿por qué? Porque depende del agresor. Claro. Pero en la psicología de la víctima, sí. Entonces ahí es donde entra un entrenamiento mental, de conocimiento de cosas, poder llevar cositas que tácticamente me pongan en mejor situación, ya hablaremos luego, ¿no? Sí. Y evidentemente, pues un sistema de defensa que me prepare no en un aspecto físico, sino también emocional. Nosotros hablamos muchísimo de entrenamiento emocional. Y luego, la eficacia de las técnicas de defensa. ¿Qué me refiero? Me refiero con esto que, por ejemplo, si una chica está... Sí, vamos a poner ejemplos prácticos para que la gente en casa... Sí, para que la gente lo entienda. Sí. Pues señores, miren ustedes, si una chica está entrenando unas técnicas de defensa en un sitio donde no tiene ningún tipo de estrés, sus emociones están desactivadas, cuando la vayan a agredir, por ejemplo, una estrangulación, un intento de estrangulación o de sometimiento en un portal, ¿no? Cuando el agresor que la vaya a atacar, la empieza a gritar, la empieza a insultar, pues empieza a sentir su aliento aquí y cambia totalmente. Claro. O sea, eso hay que entrenarlo ya sobre eso de base. Y es un poco pues el tema que te quería comentar. Y ahora que dices ese ejemplo que me estás poniendo de esa agresión, lo comentábamos el otro día off the record, sí que es verdad que lo que es el agresor tiene un tiempo muy determinado para cometer, digamos, esa fechoría. Es decir, no se la va a jugar 10 minutos a que la víctima esté dando voces en un portal o en un... Digamos que esos primeros instantes hay que revelarse, ¿no? Entiendo que hay que intentar... Sí, bueno, tú te estás refiriendo, por ejemplo, al informe que teníamos... Nosotros manejamos unas estadísticas, evidentemente, y un informe que se hizo sobre violadores, centros penitenciarios, y ellos manifestaban que ante 2 minutos... que con la víctima se resistiese 1 minuto o 2, que ellos dejarían la agresión. Supongo que te refieres a eso. Sí. Evidentemente, pues hay que intentar, repeler y resistirse. O sea, son muchos los casos con que el tema que ha salido así, ¿no? Claro. Vamos a empezar, hemos tocado un poco el previo, Iván, ese previo, ese uso de razón, de evitar según qué situaciones. ¿Qué podemos hacer cuando ya nos metemos en harina, podemos hacer una agresión? Se me ocurre qué cosas podemos llevar, qué armas podemos portar, estas mujeres que están en casa ahora viéndonos, qué podrían llevar en el bolso para un poco prevenir y en determinadas ocasiones incluso actuar, ¿no? ¿Qué es lo que marca la legislación que puedes portar, ¿no? Digamos, perfecto, bien. Mira, vamos a ver. Lo primero que hay que saber es que la legislación española tiene recogida la legítima defensa, está recogida en el artículo 20 del Código Penal, ¿vale? Y donde dice que todo el mundo, toda persona tiene derecho a defender personas o bienes propios o ajenos, ¿vale? Siempre que concurra 3 circunstancias, que es, 1, agresión ilegítima, ¿de acuerdo? Quiero decir, para explicarlo, cuando un señor uniformado te va a detener, por el mandato de su función, ejercicio o cargo, eso no es una agresión ilegítima, es una agresión legítima, ¿vale? Un juez que ya... Exactamente. 2, una necesidad racional del medio empleado para repelerla, o sea, una proporcionalidad, ¿de acuerdo? Eso lo tiene todo el mundo, más o menos. Y 3, que es una falta de provocación suficiente por parte del defensor.
Esas son las 3 cosas que te piden. Bien ahí. Explícanos esta última, que no me quede muy clara, falta de... Bueno, pues eso quiere decir, por ejemplo, un ejemplo claro, que Sí. si tú entras, por ejemplo, en un bar buscando Gresca y resulta que hay una confrontación, ya no te vas a poder agarrar al tema de la agresión ilegítima, sino que va a ser seguramente te aplicarán un tema de riña tumultuaria, Claro, ¿no? sí. Entonces, eso quiere decir un poco más o menos, ¿vale? Vale. No haber provocado tú... Sí, no ser tú el provocador, digamos. en ese Exactamente. sentido. Entonces, y bueno, esas son las 3 cosas que nos van a aplicar. Sí. ¿Vale? Y con respecto a las cosas que podemos llevar, sobre todo las mujeres y demás, vamos a ver, armas improvisadas o armas que podamos llevar, yo siempre recomiendo... Escuchen en casa porque esto es muy importante, esto no lo dicen en otras televisiones. Nos va a comentar Iván qué es lo que se puede llevar en el bolso, ¿eh? Yo recomiendo siempre, pues, por ejemplo, un spray de defensa personal. Y ahora hablamos sobre ello. Sí. Mira, el tema de las armas está recogido en el Real Decreto 137/1993, por si alguien lo quiere buscar, de 29 de enero, donde recoge las armas que están prohibidas y demás. Eso Sí. lo recoge el artículo 4 y concretamente el artículo 4, apartado F, recoge el tema que dices tú de las navajas y todo este tema de armas blancas. Sí. Luego en el artículo punto 5.1 dice que gente está exento del reglamento de armas, que son los funcionarios especialmente habilitados. Claro. Por eso, por ejemplo, podrás ver en un control a un señor uniformado del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil con un fusil de asalto Sí. haciendo un control. Lo hemos visto muchas veces lógicamente. en un peaje, en una autopista. O podrás ver a un militar que lleva un puñal de doble filo en sus misiones, Claro. porque puede hacerlo. Conforme al tema de los sprays de defensa, Sí. lo deja claro en el artículo 5.b. Habla expresamente de los sprays de defensa. Tipificado, exactamente. Exactamente, pero aparte es que hay una instrucción Sí. de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, que es la instrucción 25.371. La Sí. gente tiene que estar un poco flipando Flipado en casa. del Pero empolle bueno, que tiene del... es que, ¿por qué te digo esto y comentamos esto? Porque Sí. hay gente que está muy pez conforme estés. Los sprays de defensa están prohibidos. No, Claro. no señores, no están prohibidos. Lo que te dice la ley es que tiene que ser un spray que esté, digamos, homologado Claro. por sanidad. ¿Qué pasa? Que hasta hace unos años, relativamente pocos años, Sí. estos sprays de defensa eran solo de un componente, que eran, ahora te hablo de los tipos de spray que podemos Sí. llevar, ¿vale? Que los tipos de spray son de 2 componentes, digamos, se diferencian por el medio del componente de medio de base que tienen Sí. o por el tipo de... Efecto. No, el tipo de efecto no, el tipo de agentes, es decir, puede ser de dispersión, Ah, de vale. chorro y Sí, demás. sí. En cuanto al componente hay 2 tipos, que son el CS o lacrimógeno, ¿vale? Es un componente, no vamos a entrar ahora en el nombre y demás, y otro... Que es el de las manifestaciones. ¿no? Exactamente, Vale, exactamente. Para que la gente en casa se haga un poco Exactamente, la... que era el que antes estaba homologado aquí, que sigue estando. Sí. Pero en cuanto a la defensa, en cuanto a la defensa propia, digamos, Sí. es mucho más efectivo el OC, o spray de pimienta, piper spray, viene por OC. Spray de pimienta, que también lo hemos escuchado alguna vez. Exactamente, que son las siglas Sí. de Oleoresin capsicum, en latín. O sea, cayena... Sí, el componente que tiene... eso viene del chile y demás, para que Sí. me entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para la defensa recomiendo siempre la pimienta. ¿Por qué? Primero, porque el medio de difusión suele ser nitrógeno y agua, el medio de dispersión. Y en cambio, el medio del lacrimógeno, del otro tipo, los del caballo, para que me entiendan y demás, pues suele ser propano o gas. Entonces, La distancia cambia, entonces. no, la distancia no afecta. Lo que afecta es, por ejemplo, que hay que intentar que tu spray, por ejemplo, sea no inflamable. Porque si estamos hablando de que en una agresión una chica, por ejemplo, echa su spray, tiene su spray y lo Sí. echa ante un agresor que esté fumando por lo que sea, Claro. o otro tenga... O uno esté cerca. se con- puede formar una se bola puede de liar una fuego. muy gorda, claro. Y entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Pues que entonces, eso que hablamos antes de la proporcionalidad, O sea, ya no ¿te sería acuerdas? proporcional. Artículo 20.b. Claro, claro. Entonces, es importante. Luego, hay que mirar una serie de cosas, que es, hay sprays que no funcionan, se llama tecnología Crossfire, pero bueno, no funcionan, por ejemplo, hacia arriba. Entonces, si estamos en el suelo, Ah, claro. ¿entiendes? sí. Y Nos tenemos llevan que al suelo defender. y podemos sacarlo, no vamos a poder utilizarlo. Claro. Toda esa serie de cosas, pues hay que valorarlas. Yo para
para la gente que lleva, o sea, por ejemplo, la mujer que no tiene ningún... Mira, yo por ejemplo, para los que están en casa, que estos los ejemplos prácticos. Yo tengo una hermana que tiene 28, 29 años, que sale, que llega igual a las 5 o 6 de la mañana. ¿Qué le recomendarías para tener en un bolso? Exactamente eso, un spray pequeño ¿Dónde de pimienta. se puede adquirir? En casa seguramente... se puede adquirir en cualquier establecimiento, armerías que están legalmente, evidentemente, con su... Exactamente. En internet hay muchísimas. Claro, internet, Iván, internet. Yo que estoy muy metido en el tema de internet, también habrá intrusismo incluso en esto. Por supuesto. Yo me voy a AliExpress y seguramente encontraré... Sí, no, pero es que AliExpress no es una armería. Claro. O sea, yo te estoy hablando, por ejemplo, sí, para la gente que está en casa que lo armería sepa, Pichi de donde sea, y tiene su página web. Y aparte, normalmente los productos ya te vienen homologados por el Ministerio de Sanidad, pim. ¿Cuánto cuesta un spray, Iván? Más o menos pues para la gente que esté en casa. Depende de la cantidad de los mililitros, porque los hay de varios formatos. Unos son, mira, los hay precisamente para mujeres que son hasta de color rosa, sí, que son como un pintalabios. Sí. Pintalabios, ¿entiendes? Pero claro, depende, por ejemplo, para tenerlo en tu casa, pues igual necesitas más mililitros, más cantidad. Pero están sobre 12 euros, por ahí, 12, 15 euros. Precio ni mucho menos es lo que valora tu seguridad. Claro. Y luego, por supuesto, pues, evidentemente, tenerlo a mano. Mira, una cosa curiosa que te cuente. ¿Sabes dónde nace esto? ¿Dónde? ¿Cuál es el origen? El origen de esto es la Universidad de Georgia en Estados Unidos. En el año 60, un doctor y un profesor crean una fórmula repelente para detener ataques de animales. Ese es el origen del principio de tal. ¿Qué pasa? Que en el año 63 eso sale a la venta. Sí. Y resulta que en el año 69, pues la unidad de entrenamiento de armas de fuego del FBI en Quantico, Virginia, en su academia, empieza durante 3 años una comisión de investigación sobre el spray de pimienta. Sí. Y a partir de esos 3 años lo dota como dotación a los agentes SWAT de la unidad del FBI. Claro. ¿Qué pasa? Que todo en Estados Unidos lo que hace una agencia federal luego va, ¡boom! Y entonces, y de Estados Unidos al resto de pam. Eso es un poco el origen. Sí. Luego hay una cosa que es por ejemplo, anecdótica, que es que estos sprays, por ejemplo, los utiliza mucha gente allí, por ejemplo, para defensa contra osos. Ay, amigo, claro, mira, date cuenta que, por ejemplo, el spray de pimienta se mide, tiene una medición, digamos, tiene 2 formas, una más científica, pero una que es la que te marca ahí, que son unidades de calor Scottville, ¿vale? Entonces, normalmente están entre las 2 millones de unidades, ¿vale? Y los 5 millones y medio de unidades. Claro, esos son ya para repeler osos y demás. Sí, animales de algún tamaño y demás. Claro. Es algo que la gente tal, o sea, que no solo lo utilizan allí como defensa, sino que en principio nació como eso. ¿Cuáles son los efectos? Porque hemos hablado del spray y demás. ¿Qué efectos provocaría en ese individuo que está intentando cometer una fechoría? ¿Qué pasa si le apuntamos, pum, y le das? Bien, mira, lo primero hay 3 tipos de dispersión, quiero decir. Los tenemos de gel o chorro balístico, de espuma y de niebla o dispersión de gas, ¿no? O sea, digamos, abre mucho más. Sí. Evidentemente, por ejemplo, para varios agresores, los de gel, el gel chorro balístico tiene un alcance de unos 3 metros, la espuma un poco más, 4 o 5 metros. Y el dispersión o niebla, estamos hablando que tiene corto alcance, todos tienen sus pros y sus contras, pero en cambio, pues puede abarcar a varios agresores. Yo dejaría, por ejemplo, uno de espuma o de chorro balístico, sobre todo de espuma para alguien que trabaja, por ejemplo, en interiores, para mi comercio, para tener en... Sí, un momento en un cajón exactamente, y demás. ¿Por qué? Porque sé que no va a afectarle al resto de... Claro. ¿Vale? Y en cambio, por ejemplo, para ir por la calle y demás, utilizaría, si fuese una mujer, uno de dispersión, de cono, digamos. Tome nota en casa porque es muy importante. ahí voy a fumigar a todo el que pille por delante, que es lo que yo quiero. ¿Y los efectos? Bueno, los efectos es el lacrimógeno, lo que te hace producir lagrimeo, evidentemente, y una tos asfixiante. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo influencias por ejemplo, de drogas y alcohol... No hace el mismo efecto. No hace el mismo efecto. He visto algún vídeo por internet y animales tampoco. No funciona con animales. En cambio, el de pimienta sí. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Y es mucho más natural. El de pimienta, por ejemplo, lo que te produce es, si hace contacto con los ojos, es una ceguera instantánea, ¿vale? No estamos hablando que anule, porque claro... luego, porque el resto de las capacidades exactamente, las tiene, quiero decir, si te van a venir con un cuchillo, aparte de echarlo, tienes que moverte. Claro. ¿Vale? Lo echo y me muevo. Sí. Digamos que te da ese momento extra para que te puedas zafar. Tarda de 5 a 10 segundos de hacer el efecto máximo, digamos, calorífico, ¿vale? De quemazón.
y luego pues nos afecta un poco a las vías respiratorias, donde nos cuesta un poco más respirar y demás. Vamos a pasar, Iván, una vez que hemos tocado el tema de los sprays, a otro elemento que también me llama la atención y que está muy de moda, el tema del taser. Hay mucho desconocimiento por parte de la gente de si se puede usar, si no, solo cuerpos oficiales, lo puedo tener en casa. Coméntanos así un poquitín por encima la jugada del taser. Bien, mira, lo primero es que la gente confunde el taser con una defensa eléctrica. Una cosa es el taser. Y perdona que te corte, mientras tanto me pincháis en la televisión el VTR del taser y así vamos viendo un poco. Sí, porque así la gente verá un poco la diferencia. Una cosa es un taser y una cosa es la defensa eléctrica. Una defensa eléctrica está recogida en el reglamento de armas como arma prohibida. Sí. Y un taser es, pues, es un arma que está permitida a las fuerzas de cuerpo de seguridad. Sí. Podrá ser reglamentaria o no dentro de cada cuerpo. Yo te puedo decir, ¿En por España ejemplo, se usa? Sí, claro, por supuesto. Yo te puedo decir, por ejemplo, que la Policía Municipal de Llanera tiene 2 taser porque precisamente los encargamos nosotros. Claro. Y les instruimos nosotros sobre eso. Llevará una preparación previa a la hora de usarlo y demás. No es un arma al uso. Igual que tienes que saber los efectos que van a producir en la persona. Por eso, siempre que se dota a la gente uniformado de taser, al policía, poco, claro. no, y se le enchufa con él. ¿Cómo se le enchufa? Claro, es como se le enchufa con él para saber los efectos. A ver, No, vamos a hacer tiene una que tener pausa, una formación. Una pausa dramática. Yo he visto vídeos por internet, pero pensé que solo eran los americanos los que probaban el aquí taser. igual. Es decir, se prueba con la gente que va a usarla. Por supuesto. Si no, no tiene sentido. Una de las cosas importantes del tema del spray es saber sus efectos. ¿Por qué? Porque se puede volver en contra. Tú echas el spray en un sitio y de repente viene una bocanada de viento, por lo que sea, y la persona que lo eche se lo come y demás, tiene que saber sus efectos para que no entre en ansiedad, en pánico y demás. Hombre, estamos hablando de un entrenamiento un poco ya para profesionales, ¿no? Pero entonces, la diferencia entre el taser y las defensas eléctricas es que el taser no tiene ningún peligro porque no funciona por pulsiones que van debajo del nivel de excitabilidad de las células nerviosas, la sinapsis, ¿no? Y hay miles de estudios, mucho que haya algún estudio que diga... Sí, que te puede matar. Exactamente, no. Otra cosa es que, por ejemplo, pues un agente digamos, dispare el taser a un detenido y se tienen 8 agentes encima en gritarlo. Claro. Pero ahí no muere por el taser, muere porque muere asfixiado, igual que si le echa el spray, ¿vale? Eso se llama muerte bajo custodia policial, es otra historia. Sí. Pero bueno, en cuanto a las defensas eléctricas... La gente en casa puede... O sea, quiero decir... Yo he visto por internet páginas que los venden. Yo puedo tener en casa mi taser guardado. Tú en casa, a ver, vamos a ver, mira, hablando en plata, tú en casa puedes tener lo que quieras. Al final, es un arma prohibida. Es como una katana. Mira, hay mucha gente que tiene casa, ¿verdad? Voy a ponerte un ejemplo que toda la gente lo va a entender en casa. Tú puedes ir por la callejuría y con una katana cortarle la cabeza a un tío y no pasarte nada jurídicamente. Obviamente no. Sí, puede ser. Sí, si tu actuación o tu intervención es ajustada a derecho. Vale. Quiero decir, tú sales un día del Corte Inglés porque compraste una katana para tu salón y de repente ves a un señor con un Kalashnikov disparando a todo el mundo y cargando a esa gente y tú cogiste esa katana y le cortaste la cabeza, tú estás obrando jurídicamente, si se demuestra, evidentemente, conforme a derecho. Ahora, tú puedes ir por la callejuría y darle un bofetón a una señora o una señorita e ir a la cárcel. Sí, claro. Sí, jurídicamente, que no se va a ajustar nunca. Claro. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no es ni blanco ni negro, aquí hay muchos colores. Entonces, en casa es tu morada y hay que tener cosas. En la cocina, ¿tú no tienes un cuchillo jamonero en casa? Pues ya está, es lo mismo. Si te entran en tu casa y tienes que defender tu vida, vas a tirar de lo que tengas. De un cuchillo jamonero, de una katana, de una defensa eléctrica y tal. Claro. Evidentemente, las katanas y todo esto son armas prohibidas, pero que se permiten solo a efectos de ornamentación. Sí, decoración y demás. Ahora, lo mismo puede pasar con un ladrillo o las porras estas de defensor de Covadonga, que son de recuerdo y las tiene la gente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Los bares, lo mítico también los he visto, sí, claro. Sí, es verdad, sí. Otro de los temas que hablábamos un poco en Off the Record y que me gustaría trasladarlo a la gente que está en casa. Alguna vez hemos visto por la calle, por desgracia, se siguen repitiendo, alguna escena de violencia entre hombre y mujer. Hemos visto alguna vez típica pareja que discute, incluso que puede llegar a las manos. Se me ocurre, Iván, yo como ciudadano, ¿qué tengo que hacer o qué tendría que hacer? A mí, en principio, se me ocurre lo primero llamar a la policía, pero bueno, un poco para que nos cuentes, hay una agresión en la calle,
eso del Ya. deber de socorro o algo así que nos ya contaba. es algo eso, ¿no? En cuanto a la misión de deber de socorro, vamos a ver, dentro de lo que la agresión hay que ver el tipo de agresión, sí. el grado, Claro. ¿vale? Pero eso depende mucho de la persona, de las capacidades que tenga la persona. En cuanto, por ejemplo, la misión del deber de socorro, no te dice la ley que tú tengas que meterte físicamente ahí, sino que simplemente, por ejemplo, con llamar a la policía. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Llamar a la policía diciendo, oiga, mire, estoy viendo esto aquí y tal, ya Pero estás... tienes el deber. Ya estás, Tienes sí, el por deber de supuesto que hacerlo, tienes el claro. deber. No puedes coger y decir, mira... Por supuesto que no puedes llamar tandana, por supuesto. Y luego ya entra en lo moralmente, pues tus condiciones físicas, combativas y de defensa que tengas, pues el meterte ahí o no. Claro. ¿Sabes Sí, lo que te porque quiero puedes decir? salir al final que es- Porque, claro, dependiendo del grado de agresión, igual, no sé, se me ocurre que puede valer más esperar a que vengan Unos refuerzos o demás. exactamente, que vengan profesionales que se hagan cargo de la Sí. situación, a que si es una situación de vida o muerte, pues moralmente, dependiendo de tus condiciones, deberías de meterte ahí. Claro. Eso Es el dilema hay que de verse... cuándo hacer o cuándo no hacer frente a una Es agresión. que todo claro. esto, mira, todo esto la defensa, Sí. mira, hay una cosa que se llama, aparte de la ley, que se llama jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia, que es toda la sentencia de los señores magistrados, Claro. es lo que hace un poco, pues, redondear un poco los flecos del derecho. Entonces, Cierra un ¿por poco qué? ahí Donde ese- el derecho, digamos, la legislación no llega porque no está todo previsto, ahí es donde entra la jurisprudencia, Claro. para que la gente lo entienda un poco en casa, ¿no? Y Que bueno, son esto casos, la es muy jurisprudencia complicado. Son Esto no es- casos que se han dado anteriormente Claro. y que el juez ha dictaminado una sentencia y que en base a esa sentencia, se crea jurisprudencia. casos posteriores se basan en Exactamente. ella, claro. Vale. Nos queda muy poco tiempo, Iván. Para finalizar, sí que me gustaría que te dirigieras a la gente que está en casa y que nos comentaras un poco lo que hablamos siempre, el tema de la precaución, el tema de cuando salimos por la calle, un poco estar vivos, estar atentos. ¿Qué recomendarías a la gente? Eso, un poco, pues, Bueno, pues mira, nosotros en las ponencias que damos, por ejemplo, en las universidades, ahora nos vamos a México, Dios mediante, después de Semana Santa y tal, ¿no? Recomendamos siempre, pues, evidentemente, estar en un estado, digamos, preventivo en ciertas situaciones y con ciertas características, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate, sí. por ejemplo, la chica que va sola en el autobús, ¿no? Va en el autobús y de repente un tío que de repente pues está mirando para ella, se sienta acosada Sí. y demás. Sospechoso. Y no queda nadie en el autobús. Y de repente, pues esa chica, por no pedir la ayuda, que en ese caso lo más cercano es el conductor, claro. y decirle, oiga, mire, me pasa esto, que el conductor parará el autobús, llamará a la policía Sí, claro. y tal. ¿Qué es lo que hace esa chica? Pues coge, se baja. Graso se baja, error. Se baja, exactamente, Claro, se baja. claro. En una parada, lejos de su casa, en un sitio donde no conoce, Sí. de noche encima, donde hay poca luz y demás, ¡pum! Y se lo está poniendo. Y el otro baja detrás. Exactamente. Claro. Y la acaba de cagar totalmente. Claro. O sea, imagínate, por ejemplo, la chica que la están siguiendo y la están siguiendo en un coche, ¿y qué es lo que hace primero? ¡Pum! A casa. Puede ser una estrategia, si nos están siguiendo, para saber dónde vivimos. Craso error. Hay que ir a un edificio de una entidad pública. Y si no, pues a un local público. Claro. Y ahí llamar a quien haya que llamar. Quiero decir, el principio es un poco hay que estar prevenidos, Sin estar tampoco en estado de alerta ni tampoco... saber cómo pero reacciona el cuerpo, Sí. evidentemente saber cómo reacciona el cuerpo y saber, por ejemplo, que si bajo a mi garaje o la entrada y salida por mi portal, pues depende de dónde viva, no es lo mismo vivir en la Cayuría y salir a las 12 de la mañana que vivir en un barrio, Sí, yo hombre, qué sé, claro, de las ahí afueras, sí. donde salgo a las 4 para trabajar. Claro. Pero tienes que saber ya que estás en un punto, digamos, crítico. Entonces, pues yo recomendaría a todas esas chicas o mujeres que bajasen al garaje Sí. con su spray en la mano, Claro. no en el bolso. Claro. Porque entonces no sirve de nada. Sí, porque entre que sacas y demás, al final igual no te da tiempo ni a Entonces sacarlo. lo que llevas en el bolso es un pintalabios, no es un spray, porque no lo vas a poder utilizar para nada, ¿me Claro, entiendes? claro. Entonces es un poco así. Nosotros, hombre, esto es resumiendo muchísimo estrategias a la hora de abrir, por ejemplo, una puerta, mil serie de cosas que se pueden aprender. De todas formas, se nos queda corto el programa, Iván. Me están ya haciendo señas. La verdad es que es un verdadero placer porque son cosas que se aprenden, son cosas que realmente lo podemos aplicar en el día a día. Ha sido un verdadero placer, Iván, como siempre. Estoy seguro de que antes de que acabe la temporada te tendremos aquí. Estoy aquí a tu disposición. Siempre aprendiendo y siempre con estos temas de actualidad. Muchas gracias. Y a vosotros que estáis en casa, no tengo tiempo ya nada más para deciros que sigáis fieles aquí a la cadena Es Asturias,
Tenemos la redifusión del programa en YouTube, podéis verlo ahí, Betis Pulso Rival. Y como siempre os digo, ser felices, o al menos inténtenlo. Adiós.